Buen día, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles en esta mañana. Gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos regala. Bienvenidos todos a este programa devocional, Palabras para una vida abundante. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, quiero leerles los primeros 10 versículos. En la versión Reina Valera tiene un título que dice: Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado: en escuchar a Dios está la esperanza del mundo. Dice el texto: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Quiero usar esta parte del versículo para reflexionar alrededor de esta idea. La pregunta es: ¿por qué escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días? ¿Sería que Dios no quería revelarse? Entendemos que el problema radicaba en que no había con quién hacerlo. No había quien escuchar a Dios. Así como en ese tiempo el pueblo estaba necesitado de la claridad de Dios, hoy el mundo lo está. Él hablará y guiará al pueblo siempre y cuando haya quienes se dispongan diligentemente a escucharlo. Vemos en el texto esa buena disposición del joven Samuel para escuchar y atender el llamado de Dios. La gran virtud de las personas que saben escuchar a Dios es que desarrollan la capacidad de obedecerle. Esa es siempre la expectativa de Dios, que hayan quienes se dispongan a escucharle. La expectativa de Dios hoy y la esperanza de la humanidad consisten precisamente en eso, en que aparezcan hombres y mujeres dispuestos a escuchar a Dios. Hay una frase de un teólogo católico del siglo XX que me llama la atención. Hans Urs von Balthasar dijo: el que no escucha primero a Dios
no tiene nada que decir al mundo. Reflexionando en esta frase, mis hermanos y amigos, me preguntaba, ¿cuánta disposición hay en mí para escuchar a Dios? Reitero nuevamente, esa disposición del joven Samuel para escuchar y aceptar el llamado de Dios es lo que necesitamos hoy, en nuestra época, en este momento histórico que nos corresponde vivir. Otra pregunta que me surgía es, ¿qué tengo de parte de Dios para decirle al mundo? Le invito en esta mañana para que usted se haga estas mismas preguntas. La Biblia nos muestra que la tragedia del ser humano a lo largo de la historia radica precisamente en no escuchar a Dios. La calamidad y el sufrimiento del pueblo de Israel radicó en no querer oír a Dios. A través del salmista le hace una amonestación al pueblo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 81, a partir del verso 8, dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Nos deja ver el texto entonces, a partir del verso 8, el verso 8 y verso 9, que el origen de la idolatría es no escuchar a Dios. Porque si no escucho a Dios, termino tarde o temprano inclinándome a otros dioses extraños. Esos dioses extraños pueden ser la codicia, el egocentrismo, la mentira, la vanagloria, etc. Porque en el momento en que me niegue a oír a Dios, a escuchar a Dios, entonces aparece el desorden, aparece el caos. La claridad de Dios se desvanece y termino haciendo cosas, termino pervirtiendo mi propia vida. Dios siempre tiene las mejores intenciones para el bienestar de su pueblo. El salmista les recuerda todo lo que ha hecho por ellos. Los ha sacado, de dónde los ha sacado, cómo los ha sustentado, cómo les ha provisto lo necesario, los ha guardado, y aún así no lo escucharon. Dice el verso 11. Dice el verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dios entonces, sigue el verso 12, Dios lo suelta. Hermanos y amigos, Dios nos ama tanto que nunca nos obliga a hacer algo que no queremos hacer. Por eso
es indispensable nuestra voluntad allí, nuestra disposición, nuestra actitud para recibirlo de Dios. Y por eso entonces dice el verso 12: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Cuando el hombre camina a su propio parecer, cuando el hombre quiere hacer lo que primero diga el corazón, termina cometiendo los peores errores de su vida. Por eso el escritor a los Proverbios en el capítulo 3, en el verso 7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo termina entonces el pueblo? Despreciando la protección y el cuidado de Dios por hacer las cosas a la manera de ellos, según su propia mentalidad. Sigue diciendo el salmista en el verso 13: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Mire cómo el pueblo, cómo ellos terminan perdiendo oportunidades de salvación. Quedan expuestos entonces al sufrimiento, al dolor, a la calamidad, al cautiverio, ¿sí? Cuando Dios lo que deja ver es que tenía los mejores planes de bienestar para sus vidas. De hecho, Dios siempre tiene los mejores planes para el pueblo, para nosotros. Dice en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, dice el verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La esperanza del pueblo es que aparezcan entonces seres humanos que aporten los recursos de parte de Dios para su salvación. Hay un texto en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, a partir del verso 31, que narra la sanidad que hace Jesús a un sordomudo. Vamos a leer ese texto. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y les dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Mire que cuando analizamos allí el texto, podemos ver que el sordomudo simboliza la actitud cerrada del mundo pagano frente al proyecto de Dios. Sordo para escucharlo y tartamudo para proclamarlo. En el texto dice que le trajeron
dice el versículo 31, cuando inicia la narración. El verso 32 dice, le trajeron un sordomudo. Significa que otros hicieron ese trabajo, otros le trajeron hacia el Señor, pues solo no lo pudo hacer, ya que siendo sordo no podía escuchar la palabra que el Señor Jesús declaraba. Este es el trabajo, mis hermanos, que nos corresponde hacer como creyentes, como iglesia. Dirigir a muchos sordos hacia el Señor. Hoy Dios, a través de la iglesia, aporta la sanidad que el mundo necesita, o que el mundo está necesitando. ¿Cuántos sordos, mudos hay a su alrededor? ¿Sordos para oír a Dios? ¿Sordos para oír el mensaje de Cristo? Por ende, necesitamos acercarlos a la iglesia, porque si no escuchan a Dios, no lo pueden transmitir. Y ese era el problema del sordo mudo, ¿no? Si era sordo, no podía escuchar, y si no escuchaba el mensaje, ¿cómo lo iba a hablar? ¿Cómo lo iba a transmitir? Entonces, ¿cómo transmitir lo que no sé? Mire que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 10, en el verso 14, mire lo que dice en el verso 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice luego el verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero insistir en esta pregunta. ¿Cuánta disposición tiene usted para escuchar a Dios y qué le transmite al mundo? Dice entonces, volviendo al texto del Evangelio, volviendo al texto del Evangelio de Marcos, en el verso 36, después de que Jesús había hecho la sanidad, dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Mis hermanos, es que es inevitable, después de haber recibido un mensaje, después de haber recibido una sanidad, después de haber recibido el contenido de parte de Dios, para comunicarlo a un mundo, a una sociedad perdida, a una sociedad necesitada de Dios, es entonces inevitable hablar. Por eso dice el texto que más y más lo divulgaban. Y dice el verso 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Cómo está haciendo usted las cosas? Una muy buena pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo actúa? ¿Qué tienen que decir de usted su familia, sus hijos, sus vecinos, todos aquellos que lo ven actuar en su diario vivir? ¿Será que cuando lo ven actuar se maravillan diciendo que todo lo hace bien, así como nos deja ver este texto en esta parte final? Ese es el reto, mis hermanos, y ese es el trabajo que debemos hacer como creyentes.
cuánta necesidad hay a nuestro alrededor, y haciendo énfasis en la frase, si primero no hay una disposición para oír a Dios, no tendremos nada que aportarle a este mundo perdido, a este mundo necesitado. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a hacer lo que tenemos que hacer. Voy a invitarles a que concluyamos con la oración. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por la reflexión de la palabra que nos permite hacer. Nos confronta y nos lleva a asumir compromiso contigo, compromiso con esta sociedad. Nos demanda una disposición para escucharte, para tener recursos, herramientas de parte tuya para entregarle a este mundo necesitado de ti. Solo en ti encontramos los recursos para sostener la vida y justificar la existencia de cada uno de nosotros. Ayuda a todos los oyentes. Como iglesia, tenemos la responsabilidad de aportar tu revelación a esta humanidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos.